Buenos días con todos. Dada el detalle de las asistencias también. No los he cargado y se los voy a compartir para que lo vean. Está registrado, si no está habilitado, ahí no se queda guardado. Eso ya lo hemos percibido. Listo. Ya, entonces, aquí ahorita ustedes pueden ver la pantalla donde están los resultados. En general, las notas están bien. La nota más baja registrada es de 8. Y obviamente la más alta, han habido algunas personas que han tenido el puntaje máximo, que es de 10. Entonces, los felicito que han sacado un buen resultado. Ustedes pudieron ver que lo que se tomó en el examen estuvo relacionado a lo que se vio en la materia. La primera persona que aparece. Entonces, teníamos 10 preguntas. En las 10 preguntas tenían un ejercicio o 2 ejercicios en donde yo les daba las distintas cuentas nacionales, los distintos datos. Tenemos aquí que dice, dado los datos de la economía de una nación, se registran los sueldos y salarios, tenemos las compras de bienes de consumo, impuestos directos pagados por las empresas, consumo de capital fijo, pagos de héroes de guerra, sueldos y salarios, pagos de especies del sector agrícola, venta de maquinaria, impuesto a la renta pagado por los hogares, subsidios entregados a la producción, bienes de consumo vendidos a los hogares, participación de utilidades, venta de los gobiernos a los hogares, disminución de los inventarios, recaudación de impuestos indirectos, pagos de sueldos y salarios, autoconsumo agrícola, explotación, rentas por explotación petrolera, sueldos y salarios pagados en instituciones privadas sin fines de lucro, y compras de la administración pública en las empresas. Con esto nos pide que calculen el ahorro bruto. Para el ahorro bruto, nosotros sabemos por definición, primero aquí nosotros podemos observar que todo esto es una economía cerrada con participación del gobierno. Entonces sabemos que el ahorro bruto por definición es igual al ingreso bruto. Entonces, el ingreso bruto está definido por la formación bruta de capital fijo más las variaciones de existencias. Entonces esto de aquí era rápido. Entonces simplemente vamos a buscar la formación bruta de capital fijo, que vendría a ser, aquí tenemos disminución de inventarios 40, esta es la variación de existencias. ¿Hay alguien en cola? Le iba a decir que, le iba a decir que Cecilia me dijo que no se iba a poder conectar porque no tenía internet. Y Fernando Burto me dijo que tampoco se iba a conectar porque no tenía luz y no sabía si le iba a llegar la luz o no, pero que apenas le llegaba se iba a conectar. ¿Cómo hago? Entonces, ¿Le pongo yo ahí el registro de asistencia? Ahí regístrele en el chat, usted póngale los registros de estas dos personas y póngale la justificación en el chat. Entonces, ya con esto yo lo puedo identificar, pero regístrelo en el chat. Ya, listo. Ya. Es 220 de la venta de maquinaria, pero nos dice que 50 es lo usado. Entonces hacemos 220 menos los 50 y menos la variación de existencia, que era 40, y eso nos daba directamente 130. Entonces allí, para calcular eso, no teníamos que hacer mayor cálculo, simplemente recordando esa condición de ecuación, podíamos encontrar el ahorro bruto. Para el ahorro de las empresas, ahí teníamos varios mecanismos para hacerlo. La una es proceder a hacer la contabilización de las empresas. Hacíamos la contabilización de las empresas por medio de la matriz que ya nosotros habíamos practicado en sesiones anteriores, y ahí encontrábamos el resultado de este valor. No tenemos tampoco conocido lo que es el ahorro de los hogares ni el ahorro del gobierno. Lo único que conocemos es la
depreciación, tampoco conocemos el valor del PIB. Entonces, aquí la única alternativa que nosotros teníamos era realizar el cálculo de la contabilización de las empresas, y para eso, ahorita les voy a compartir la pantalla, el archivito que nosotros habíamos trabajado. Ya listo, aquí tengo. Entonces nosotros, este fue el archivo que trabajamos en aquella ocasión. Entonces, lo que teníamos que identificar son las partidas que correspondían a las depreciaciones, a los subsidios, a las rentas. Cada uno de estos rubros, y hacíamos el cálculo por diferencia entre las cuentas de uso y las cuentas de recursos. Entonces, eso nos iba a proporcionar el valor del ahorro de las empresas. Por otro lado, nosotros tenemos, que previamente lo calculé, de ahí les puse las asignaciones. Entonces, aquí tenemos los valores que corresponden por ejemplo, tenemos sueldos y salarios de los consejos provinciales, 220. Dime. Sí, buenas tardes, mister. Disculpe que le interrumpa. Es Dime. que recién entro porque no tenía internet. Ya no hay problema, registra tu asistencia en el chat. Ya, mister, gracias. Listo. Ya, entonces tenemos sueldos y salarios de los consejos provinciales, pues 220, compra de bienes de consumo 380. Regreso. Aquí está 220, 380, estos son los valores, aquí están los valores, los rubros que nosotros trabajamos. Aquí lo único que hice fue recalcular la matriz, y teníamos que el ahorro para las empresas nos quedaba, que en este caso iba a ser 0, es decir, que todo lo que las empresas producían, lo generaban para producir. De igual manera, calculé ya lo que es el ahorro para los hogares. Nos quedaba en este caso que para los hogares se genera un ahorro. El siguiente. Aquí también teníamos, obviamente, la inversión bruta y el ahorro de los hogares, ¿no? Les estoy dando por un lado el ahorro bruto y por el otro lado les estoy dando la inversión bruta. Entonces ahí prácticamente solamente tenían que hacer el ahorro de los hogares y el ahorro de las empresas. Y por diferencia podían sacar el ahorro del gobierno. El tercer tema, nos piden, aquí es donde se equivocaron. Creo que la mayoría se equivocó en este porcentaje para calcular el PIC. Aquí pusieron 130 y les pide el PIC a precio de mercado. Este de aquí es, ¿no? Ustedes aquí, para encontrar, no tenían que hacer tanto cálculo, simplemente lo podían hacer por el método del ingreso, es decir, ni siquiera tenían que calcular todos los rubros, solamente podían hacerlo por el método del ingreso, es decir, identificando las partidas de uso, o por el método del gasto, que es identificando las partidas de los recursos. Haciéndolo por cualquiera de las dos maneras, íbamos a obtener el mismo resultado. Pero el detalle iba a estar que necesitamos sacar el consumo del gobierno, y para sacar el consumo del gobierno necesitábamos obtener nosotros las cuentas productoras del gobierno, y quizás ahí se hubiese hecho un poquito más largo porque ahí tenemos que calcular el ahorro del gobierno. Entonces, la ruta más directa, o la ruta más sencilla, en este caso para hacerlo, era a través por el método del ingreso. Entonces, ustedes sumaban los sueldos y salarios, todos los sueldos y salarios que reciben los hogares. Entonces, ese es un rubro. Las remuneraciones, tenemos que el ahorro
de las empresas ya le habían calculado, daba el valor de 0. Tenemos los impuestos, que ese valor también está proporcionado, los subsidios, las depreciaciones, las rentas de las empresas, todas las compras, que estos datos también son proporcionados. Bueno, hasta aquí, hasta las rentas, las compras ya es un recurso. Entonces, y una vez que sumaban todos estos rubros, nos da el valor de 1.349. Y ese era el PIC a precio de mercado. O sea, ¿por qué sabemos que es el PIC al precio de mercado? Porque de acuerdo a la condición que nosotros habíamos estudiado para calcular el PIC, podíamos encontrar el PIC por medio de la producción, y en la producción teníamos la oferta agregada, o por el medio de los precios reales. El otro era por medio del ingreso o por medio del gasto. Entonces, aquí con los datos se nos hacía más directo encontrarlo por el método del ingreso. He encontrado ustedes el valor del PIC al precio de mercado. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Entonces, aquí la respuesta es 1.349. Vamos a ver el siguiente. Ya, este ejercicio, este fue el mismo ejercicio que lo tomé en la lección. Entonces, de ahí, ya eso ya lo conversamos, cómo se lo resolvía. Lo hicimos en práctica en una sesión anterior a la lección. Hicimos este mismo ejercicio. Entonces, aquí la respuesta era el 2%. Ahí la gran mayoría contestó correcto. Este ejercicio también lo tomé en la lección. La respuesta era menos del 1%. Ya conversamos cómo se había resuelto este ejercicio. Vamos a hacer con el otro. En esta partecita de aquí eran simplemente ver definiciones que ya habíamos enfatizado varias veces y se les había mencionado que iban a ser evaluadas, como el PIC a precio constante, el PIC a precio corriente, qué es y cuándo corresponde a cada uno. Por ejemplo, sabemos que el PIC a precio constante, cuando estamos hablando de modelos, constituye una variable real. También vimos en la última clase que es una variable real, que era una variable nominal. Sabemos que si estamos hablando de una variable nominal, nos estamos refiriendo al PIB, al precio corriente. Y les mencionaba que es importante que nosotros estas definiciones las tengamos bien presentes, porque de ahí nos puede ayudar mucho para el trabajo de las tesis de grado cuando ustedes ya se encuentren en esa fase. Y obviamente aquí teníamos, esto de aquí fue un regalo, porque sabemos que el consumo más la inversión es en economía privada, sin participación del gobierno. Aquí entra ya el gasto, este gasto ya es el gasto público, entonces esto ya entra economía privada con participación de gobierno, que es lo mismo que economía mixta, y si le agregamos las exportaciones netas, estamos hablando de lo que es una economía abierta. Entonces, ahí están las respuestas. Para esta función, aquí teníamos, de igual manera, les daba las definiciones por un lado, y por otro lado les daba el tema, o el tema del concepto. Entonces, ¿quiénes reciben préstamos y ganancias con lo que generan inversión? Sabemos que el único que genera la inversión son las empresas. Entonces, ahí la respuesta obviamente es las empresas. Reciben sueldos y salarios y rentas con lo que generan consumo y ahorro. Entonces, sabemos que quienes generan consumo y ahorro son los hogares, no las empresas. Principalmente lo que es consumo. En lo que es aquí, corresponde a los valores que no son explicados por las relaciones existentes entre un modelo económico, cuyos valores dependen de otros resultados denominados también como dependiente. Acuérdense que cuando nosotros decimos de una variable exógena, estamos diciendo de algo que depende de otra cosa. No podemos controlar, por ejemplo, la tasa de interés. Nosotros no podemos decir, vamos a ir al banco y le decimos al banco, me vas a pagar una tasa del 3%, porque yo lo digo. El banco le dice, tú estás loco, la tasa que te vamos a cobrar es esta y hasta esta, porque está regulado por el gobierno y por la tasa máxima convencional. Entonces es una tasa que ya está dada. Lo mismo el banco, si el banco te quiere cobrar una tasa del 100%, no puede, porque está regulado. La relación lineal positiva obtenida por la observación de las variables macroeconómicos de la producción nacional y la tasa de desempleo dentro de una nación se conoce como la ley de Okun. Esto de aquí sabemos que es falso porque si bien es cierto que relaciona la tasa de desempleo y la producción, tiene una relación lineal
negativa, es decir, mientras la una crece, la otra decrece. Entonces, aquí yo les había expuesto a ustedes aquí, antes de contestar cada tema, leer bien los enunciados y responder lo que cada ejercicio le solicite. En las preguntas rellene con hueco, escriba correctamente los términos que corresponda a todo tipo de ejemplo. Entonces, aquí inclusive les daba la alerta, ya les voy a poner acá para que les aparezca la respuesta. Les daba la alerta de que debe de ser en minúsculo, parece que el programa sí les admite cuando es, si le ponen todo en mayúscula, mientras estén los mismos caracteres sí les permite. Entonces, en esta partecita yo les daba la advertencia de que tenían que escribir correctamente las palabras, pero más de eso, para que no les genere controversia de que si está bien escrito, está mal escrito, en la parte superior yo le doy los términos. Y si ustedes ven aquí ciclo económico, está con tilde. Aquí lo único que tenía que haber hecho es copiar, pegar. Vamos a la siguiente. Y las que nosotros mencionábamos, de ahí mencionábamos también la principal diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. Está aquí entre algunas, porque recuerden que mencionábamos algunos ejemplos, corresponde a cómo se determina el nivel de precios. Nosotros, en microeconomía, determinamos el nivel de precios, pero no como nivel de precio a manera agregado, sino como el precio de mercado, para en función de eso determinar cuánto producir. En cambio, en la parte macroeconómica, nosotros vemos los precios agregados. Entonces, esa era la principal, por decir, la fundamental diferencia